Hola, buen día. Estamos comenzando nuestra live de oración. Estoy muy animado para este tiempo, comenzando a recibir los hermanos. Bienvenidos, hermanos. De a poco vamos entrando. Ayúdenme a divulgar, por favor, nuestra live de oración. Estoy muy animado. Nosotros vamos a encontrar en estos 21 días, encontrarnos todos los días aquí, al menos de lunes a viernes, con la idea de compartir un poco la palabra de Dios, nuestro devocional, y también poder orar por nuestras metas de oración de la iglesia, metas de los hermanos, y yo creo que el Espíritu Santo va a producir cosas extraordinarias en este tiempo. Y bueno, ayúdenme a motivar y envía ahí a tu grupo de célula, a tus hermanos, y ya vamos a comenzar nuestra live de oración. Pero antes quería saludar a los que ya están aquí, a ver quién entró. Los hermanos aquí, buen día Flavio, buen día Ivette, Felipe, Erika, muchos hermanos aquí llegando ya. Y a ver quién más está. Hola Ruchi, ¿cómo va? Buenos días, hermanito Jonathan. Hola Flavio, Víctor, Yasmin, muchos hermanos entrando. Pierre, ¿cómo va Pierre? ¿Todo bien? Muy bien, Patricia de Zona Norte. Aleluya. La Charis es la célula. Muy bien, hermanos. Vamos a comenzar, vamos a arrancar, estamos listos. Thaís, da Igreja da Aliança en São Luís. Hola, mis hermanos de São Luís, ¿cómo van? Bueno, durante los 21 días vamos a estar compartiendo nuestro devocional, 21 días para multiplicar tu rebaño, ¿ok? El capítulo 1, y nosotros vamos a hacer siempre... Hola, Mariela, ¿cómo va, querida? Buen día. Nosotros vamos a seguir aquí un camino muy simple. Yo voy a compartir algo del libro breve y después vamos a orar. Y yo creo que el Espíritu Santo va a poder mover en tu corazón, mover en mi corazón y también producir muchos milagros en estos días. Nuestro devocional, nuestro ayuno tiene como título, no sé si va a salir bien en la imagen, 21 días para multiplicar tu rebaño. 21 días para multiplicar tu rebaño. Y hoy vamos a arrancar conversando sobre la historia de Pedro el apóstol. La historia de Pedro es muy interesante porque no es una historia muy lineal. Es una historia que pasó por muchos altibajos. Y todo comenzó cuando el Señor lo eligió, cuando aún era un discípulo y Pedro fue elegido por Dios. Pero Pedro vivió un fracaso extraordinario en su jornada. Fracaso. La palabra fracaso no es algo muy bueno para nosotros. Nadie quiere tener dentro de su historia el fracaso como una marca, pero Pedro lo hizo. Él siempre fue apasionado, siempre fue intenso, verbal. Fue el primero en declarar públicamente que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él vivía de una manera muy pasional. Es interesante notar en las Escrituras cuando vemos a Pedro o a Jesús conversar con Pedro o sus respuestas, vemos que muchas veces él siempre fue muy impulsivo en creer en su capacidad. Pero eso generó algunos problemas que en mi ver, y creo que es un consenso, que fueron problemas un tanto graves, porque bastó la presión de un momento para revelar toda su fragilidad. ¿Ya te diste cuenta, ya pasaste por situaciones así, que de hacer o manifestar o responder cosas que no pensabas ser capaz de hacerlo, ¿no? Hay momentos de nuestra vida que algunas presiones tienen la capacidad de sacar o extraer lo peor de nosotros. Y fue lo que pasó con Pedro. Entonces, Pedro fue este tipo que tenía una pasión, era apasionado, pero descubrió muchas cosas dentro de su personalidad, dentro de su carácter, que revelaron un fracaso
que fue un fracaso inminente. Y estoy hablando básicamente de cuando Pedro negó a Jesús. Cuando Pedro negó a Jesús, no fue solamente una acción o un día extraordinario. Viene dentro de un contexto, porque el Señor vino para poder entrar en la muerte, cumplir todo el proceso de la redención y luego poder ejecutar la obra consumada. Pero Pedro, en algún momento allí, en la Santa Cena, en la última cena, él levantó la voz y dijo: Señor, yo no te negaré, jamás te negaré, no te abandonaré. Y él declaró su amor de manera pública. Y esta declaración de amor de manera pública fue cuestionada por el Señor. El Señor dijo: hoy, antes que el gallo cante, 3 veces me negarás. 3 veces me negarás. Y él se firmó de manera pública en su capacidad de amarlo. Yo creo que Pedro no tenía mucha claridad o convicción de identidad. Porque después de haber confiado públicamente su capacidad de amar, bastó una pequeña presión de un momento, y esta presión de un momento reveló todo su miedo. La presión de un momento reveló que él no tenía esta capacidad. Entonces, frente a una criada, Pedro negó conocer a Jesús. Y no una sola vez, sino 3 veces él negó al Señor. Y en ese momento él descubrió que tenía miedo de perder su propia vida. Y ese descubrimiento fue simplemente devastador. Quando fallamos em aquilo que creíamos dominar, quando fallamos em crer ou em revelar nossa própria identidade, algo mais profundo quiebra dentro de nós, porque o que quebrou aqui foi a confiança que ele tinha em sua própria identidade. Muitos creyentes vivem assim, ¿sabían? Aman a Deus, sirven com sinceridade, pero cargan una memoria interna de fracaso. Fracaso es algo que duele, ¿no? Llevan una memoria interna de fracaso. Tal vez no necesariamente tenemos una negación pública de nuestra fe, sino puede ser una caída moral, un fracaso, una decisión equivocada. ¿Cuántas veces tomamos decisiones equivocadas, no? Una covardías espirituales. Aunque sabemos que já fuimos perdonados, chegamos a dudar de nossa capacidade. E quando passamos por fracassos assim, chegamos a questionar a Deus. E questionamos se nosso chamado sigue vigente. Quantos creyentes dizem: Senhor, será que sigues amando-me? Será que sigo sendo útil delante de todo o que passou? Então, chegam a dudar del perdão, pero sabemos que o Senhor nos perdona. E quando volvemos a crer no perdão, dudamos em confiar se Deus realmente nos ama, se Deus realmente nos pode usar. Fracassos generam muitas vezes quiebras de identidade. Pero Jesús não deixou assim. Juan capítulo 21, Jesús respondió a esta herida de manera profunda. E foi extraordinário. Pero antes de seguir, respóndame algo, e seria bueno aqui que comentem no chat. Quantos aqui já passaram por situações de fracassos tão profundos que chegaram a questionar tu utilidade delante de Deus? Eu já passei por muitos momentos assim, de viver fracassos tão profundos que cheguei a questionar minha utilidade delante de Deus. E essa é a história de Pedro, essa é a história preliminar de Pedro. Agora, Juan capítulo 21, para mim é um capítulo extraordinário, porque Jesús não permite que Pedro viva basado em seu fracasso. Jesús decide responder a esta herida com uma resposta extraordinária. Mais que isso, Jesús trata a herida de Pedro e dá a ele uma vocação. Depois de haver ressuscitado, Jesús foi e buscou a Pedro. Pedro prometeu não negá-lo, lo negou, huyó e provavelmente se apartou da fé. Porque Pedro volvió a pescar, ele volvió a la vida anterior. Pero Jesús salió y lo buscó. Jesús no lo evitó. Interessante. Quando fallamos, quando pecamos, quando nos sentimos assim devastados por el fracasso, a tendência é huir. Isso passou com Adão, se escondió. Isso passou com Pedro, volvió a la pesca.
pero Jesús no lo permitió, así como el Señor, el Creador, cuando Adán se alejó, él fue a buscarlo entre los árboles del jardín. Pedro también fue encontrado. Jesús no permitió que Pedro entrara en este proceso de destrucción de su identidad. Cuando él volvió a las redes de pesca en Juan capítulo 21, vemos que Jesús lo buscó. Jesús no lo evitó, no lo corrigió en público y no lo sustituyó. Qué palabra complicada en español, ¿no? Jesús no lo sustituyó por un otro líder más estable. Cuando pasamos por temporadas de inestabilidad, muchas veces pensamos que el Señor nos puede reemplazar, pero no fue así que el Señor hizo con Pedro. Mira, Cristo glorificado se dirigió hacia el discípulo quebrado. Esta frase quedó bonita, ¿no? Piense conmigo sobre eso. Cristo glorificado se dirigió hacia el discípulo quebrado. Era la iniciativa que revelaba el corazón de Dios dentro del Evangelio. La gracia no espera que el caído se recupere por sí mismo. La gracia lo alcanza. Y ahí viene la escena muy linda, que es la escena junto al mar, con mucha sencillez y cargada de significados. Hay un fuego encendido, hay una brasa, un pan y un pescado preparados. Jesús creó un ambiente de comunión antes de iniciar la conversación, y esta conversación redefiniría la historia de Pedro. Aquí tenemos la historia, una de las más lindas, está en Juan capítulo 21, verso 15. Pedro, la verdad, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Ahora piense conmigo. ¿Cuántas veces Pedro negó a Jesús? 3 veces. ¿Cuántas veces el Señor preguntó si él lo amaba? Yo creo que para cada fracaso, para cada traición, para cada rechazo, para cada uno de los 3 negaciones, 3 rechazos, 3 traiciones, Jesús preguntó 3 veces. Para cada caída, una pregunta. Simón, ¿me amas? Jesús no mencionó la traición. Jesús no exigió una explicación. Y Jesús no hizo ninguna referencia directa al fracaso. Porque el problema de Pedro no era un problema de conducta. Era el fundamento sobre el cual él había construido su identidad. Pedro había confiado en su propia capacidad de amar. Él creía que su intensidad lo sostendría. Mira, hay muchos hermanos que piensan así: yo puedo. Muchas veces hay personas que dicen: si yo confío, si yo digo que sí, es sí, confía en mi palabra. Personas así confían que en su capacidad de amar. Pero el Evangelio no es capacidad nuestra de amar o responder algo de Dios. Nuestra seguridad no puede depender de la firmeza de nuestro compromiso, sino de la constancia del amor de Cristo por mí. Entonces Jesús preguntó 3 veces. Cada pregunta parece tocar el eco de cada negación de Pedro. Entonces no fue un acto de humillación, fue una restauración. Cada respuesta de Pedro fue seguida por una comisión. Y aquí comienza lo que quiero hablar. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, te amo. Entonces, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. La gracia no solamente perdona, la gracia restituye propósitos. Presta atención a eso. La redención no es una obra de perdón simple. La redención te perdona como un primer paso, pero la redención restituye propósito. Entonces aquí ocurre una transformación decisiva. Pedro antes se veía como fuerte, ahora necesitaba confiar en el amor de Jesús. Pedro se veía como capaz y ahora necesitaba ver que había redención y propósito.
Esa transición es la base de un ministerio saludable. El Pedro que aparece luego en el Pentecostés no es un hombre valiente, es un hombre establecido con un fundamento nuevo. Él no era igual, él estaba diferente. Ya no predicaba más según su autoconfianza, sino desde la revelación de la gracia. Él negó, aquel que negó la criada, aquel que negó delante del miedo, del rechazo de una criada, agora está proclamando o evangelho de maneira pública ante multitudes. Ele que foi confinado, dominado por el medo, enfrenta a persecução com firmeza. O que cambiou? Cambiou seu temperamento? Cambiou sua história? Sabe o que cambiou? Sua identidade. El cambio fue un cambio de identidad. El encuentro de Jesús con Pedro a la orilla del mar no fue solamente un momento de restauración emocional, fue un momento de definición de propósito. Fue una definición de propósito. Allí Jesús no trató solamente su memoria del rechazo, de negación. Jesús trató de reconstruir su identidad y más, reactivar su misión. Aquí tenemos un proceso muy importante. Fracaso, redención y misión. Escriba aquí en el chat estas 3 palabras, que son las 3 palabras que definen nuestro primer capítulo. Fracaso, identidad por medio de la redención y misión. Fracaso, redención y misión. Pedro experimentó los 3. Esta es la historia de nosotros 3. Perdón, de nosotros todos. Fracaso, redención y misión. Fracaso, identidad redimida y misión. Entonces presta atención. La redención no es el final. No es el final. Redención no es el final. ¿Ok? El perdón no es destino final. Fue el punto de partida. Pedro no fue restaurado para vivir agradecido a Dios en su silencio. Pedro fue restaurado para asumir una responsabilidad. La gracia que lo levantó junto al mar no fue solo para consolarlo, fue para comisionarlo. El mismo Señor que canceló su culpa fue el Señor que confió su rebaño. Lindo eso, ¿verdad? Porque mira, yo soy pastor de la iglesia. Una iglesia linda, hermosa, con muchos hermanos aquí conmigo. Pero si, no sé, un pastor de mi equipo hace públicamente la negación de su fe en Cristo, si un pastor de mi equipo dice no creo más o niega severamente o públicamente a Cristo, yo como pastor probablemente no lo enviaría o comisionaría para seguir en su llamado. Yo lo recomendaría pasar un tiempo para averiguar la calidad de su fe. Jesús tomó a aquel que fracasó, lo redimió y lo comisionó. La gracia no solo nos limpia, la gracia nos envía. No solo perdona, la gracia comisiona. No solo restaura, la gracia nos activa. Entonces Pedro entendió que su perdón estaba inseparablemente unido a su misión. No existía una versión del Evangelio donde él pudiera ser simplemente un discípulo restaurado sin convertirse en un pastor. Presta atención, no existe ninguna versión del Evangelio que te transforma en un discípulo de Jesús sin comisionarte delante de una misión. Hay un propósito. Pedro entendió eso. Yo quiero entender eso. Creo que nosotros vamos a entender eso a lo largo de los 21 días. Toda redención nos inserta dentro de un propósito que es el propósito eterno de Dios que mira la eternidad. Aquí está la implicación que transforma nuestra identidad cristiana. Una vez que fuimos perdonados, también fuimos llamados. Si fuiste perdonado, fuiste llamado.
Deus não perdona a nadie sem dar-lhe chamado. Deus não muestra a redenção sem dar-nos comissão. Então, entenda definitivamente isso. O Evangelho não nos salva para que vivamos centrados em nossa própria história de redenção. O Evangelho, repito, não nos salva para que eu viva centrado em minha história de redenção. O Evangelho, o mesmo Cristo que me buscou quando eu estava caído, agora nos envia, te envia a buscar a los outros que estão perdidos. Pedro era um discípulo impulsivo que se convertiu em um pastor formado por la gracia. Su fracaso lo quebró. La gracia lo reconstruyó com muito mais profundidade. Antes ele confiava em sua firmeza, pero depois ele entendeu que é o amor del Senhor que lo sostuvo. E desde este lugar ele começou seu ministério. Assim, meu querido irmão, nossa vocação pastoral não é definida ou reservada a uns poucos ministros visíveis. Ser pastor não é uma dimensão inerente a los poucos. Ser pastor é uma dimensão inerente a nossa nova identidade em Cristo. Quando Jesus disse a Pedro, apacienta mis cordeiros, não está estabelecendo uma élite espiritual, está revelando um desenho de reino. Para todo aquele que crê, não todos terão um púlpito, não todos vão liderar igrejas, nem todos foram chamados para abrir igrejas, pero todos foram chamados a ser pastores. A responsabilidade é uma expressão do perdão. O perdão produz uma responsabilidade. A mim não me gusta muito esta palavra responsabilidade. Vou transformá-la em encargo, vocação. Todos somos pastores não por título, sino por identidade vocacional dada por el Evangelho. Entendendo isso, vamos a compreender que a igreja não é uma audiência passiva, um corpo vivo, onde cada membro participa do cuidado mútuo de uns a los outros. Cada creyente restaurado foi chamado a tornar-se um guardião de seu irmão. Cada hijo amado e perdonado agora está capacitado para apacentar o rebanho del Senhor. Então, qual é a lógica del Evangelho? O Evangelho é simples. Eu recebo graça para distribuir graça. Outra frase para colocar aí no chat. Eu recebo graça para compartilhar graça. Assim como Pedro, eu fui alcançado, perdonado. E agora, ele me reposicionou dentro de seu propósito. É o mesmo Senhor que me disse, tus pecados estão perdonados. É o mesmo Senhor que disse, apacienta mis cordeiros. Apacienta mis cordeiros. Temos aqui uma transição importante entre niñez e madurez. Niñez e madurez. Fracasso produz redenção. Redenção produz missão. E quando eu entendo minha missão, eu respondo ao Senhor em um lugar maduro em la fé. O apóstolo Juan, ele mesmo escreveu em suas epístolas que há niños em la fé, jóvenes em la fé e grandes em la fé. A madureza espiritual é o lugar onde eu entendo que há um lugar de utilidade. Essa é uma transição importante. Então, meu querido irmão, todos nós somos cordeiros, pequenos cordeiros, perdonados, restaurados delante de nosso passado repleto de pecados e fracassos. Pero agora, durante estes 21 dias, vamos a despertar-nos para a comissão. Qual comissão? Apacienta mis cordeiros. Quando entendemos isso, deixamos de viver uma vida centrada em mim, em minha história ou em minha fé. E começamos a viver orientados para o propósito eterno de Deus. Por isso, durante estes 21 dias de ayuno,
nós vamos estar orando para multiplicar nossos rebanhos. E o capítulo de hoje é o capítulo inicial que te dá um fundamento. Qual é o fundamento? Vamos apacentar. Sos um pastor. Fuiste chamado para cuidar. Há um propósito eterno que está em marcha. Há um lugar que Deus eligiu. Há um lugar preparado para vós. Então, nossa visão, quando decimos cada creyente é um ministro, cada hermano é um ministro, parte da compreensão bíblica que fomos restaurados para restaurar, fomos chamados para sair, assim como passou com Pedro. A história de Pedro não é a história individual de Pedro, a história de Pedro é a história nossa. Eu sei que há muitos irmãos que não se sentem hábiles e capazes para hacer lo que estou dizendo aqui. Pero Pedro estava em la peor de todas as condições. Pedro recém saiu de seu fracasso. Se Pedro saliendo de seu fracasso foi lançado para sua missão, também sucederá com nós, porque é assim que opera o Evangelho. O Evangelho opera desde o ponto de fracasso, restauração e missão. Eu quero orar, terminar orando e haciendo o desafio. Quantos aqui comigo que estão em vivo? Quantos vão a ver esta live? Quantos aqui foram chamados para pastorear os cordeiros, o rebanho del Senhor? Se entendes isso, quero que respondas aqui. Não quero solamente que escutes ou que entiendas. Responda. Nosso ajuno vai sempre produzir esta perspectiva. Responda ao Senhor. Qual é a resposta? Qual é o lugar de Deus para vós nestes dias? Coloque aqui tu resposta e venhas a fazer esta live com 30 minutos, basicamente, de compartilhar. Que bueno que pudiste venir e quero terminar orando. Vas a estar comigo aqui durante estes tempos de ajuno. Posso contar com vós todos os dias. Todos os dias vamos compartilhar um pouco de vida, falar um pouco do Evangelho e, por que não, ver grandes milagros de parte de Deus. Eu quero orar por vós e quero orar por cada um dos irmãos que estão aqui comigo. Se tenéis alguma petição de oração que queres fazer ou alguma petição que podes colocar aqui no chat, eu quero orar por isso no nome de Jesus. Amém? Bueno, quero que ores comigo. Não quero orar solo. Eu vou orar com vós aqui, ok? Vou orar. Quero que cierre tus ojos aí e ore comigo. Levanta tu voz. Levanta tu voz. Levanta tu voz para orar. Vamos começando a orar. Eu quero começar a orar exatamente por esta revelação. Que o Senhor pueda levantar entre nós um exército de pastores. Amém? Senhor, eu quero orar por nossa amada igreja, por cada hermano, por cada um de aqueles, Senhor, que foram chamados por el Senhor. Que estes dias de ajuno, nestes 21 dias de ajuno, cada um que experimentou a salvação e a redenção puedan ser comissionados agora a viver lo extraordinário de Deus em sua missão. E nestes dias, despierta propósitos. Há pessoas aqui que me estão escutando agora, que estão com seus corações cheios de medo. E o Senhor vai remover e quitar o medo. Eu quero orar para que o medo seja quitado de tu história, que tu coração seja repleto de paz. Receba paz abundante para poder servir a Deus. Eu oro por la salud de Anthony, que está aqui, e por todos aqueles que estão enfermos. Senhor, oro para, ó Deus, que a saúde seja plena. Não há sobre nós nenhuma enfermidade. Eu quero orar por aqueles que estão batalhando por sua saúde. Eu oro, se tenes algum problema de saúde, agora receba a sanidade. O Evangelho não é filosofia, o Evangelho tem poder para sanar. Não importa se é uma enfermidade física, mental. Declaro agora. Creia, repita aí onde estás uma oração, repita comigo, eu creio, repita em voz alta, eu creio
En el nombre de Jesús, que soy sanado. Eu sinto em meu espírito, agora o Espírito Santo visitando a alguém que está em uma camilla de hospital. Eu vejo uma camilla de hospital, uma pessoa acostada. Sinto em meu coração isso. E quero orar, não sei quem está orando por isso, ou se há alguém escutando-me agora nesta situação. Eu quero orar para que o Espírito Santo possa mover. E eu repreendo o espírito de muerte. Declaro en el nombre de Jesús espíritu de vida, de vida, de vida ahora, vida de Dios en esta camilla de hospital, vida de Dios por todos aquellos que están pasando por problemas de salud. Bueno, aquí otro pedido de oración, oro por mí, a mi familia, aqui me imagino em Venezuela. Quero orar por nossas famílias. Ore agora por tu família. Vamos orar por esta família, pero ore agora por tu família. Ore por la restauração de tu matrimônio. Ore quizás por tus padres. Ore quizás por tus hijos. Eu creio em las promessas del Senhor por la restauração familiar. Senhor, eu oro agora por esta família e por las famílias de la igreja, cada família. Senhor, eu creio em la restauração completa, la salvação plena. Tu promessa diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. A palavra de Deus promete, há uma promessa, a salvação familiar. Eu creio que haverá uma explosão de salvação. Quizás seja o tempo de tu família nascer de novo. Restauração de relações entre hijos e padres. Restauração de matrimônios. Eu quero profetizar, repreender todo o espírito de confusão, harmonia em los hogares. Eu vejo, sinto em meu coração parejas que estão rotas, recebendo agora harmonia, ternura, seus corações volviendo outra vez a estar repletos de ternura e alegria. Que o Senhor te dê a capacidade de amar. Há pessoas que perdem a capacidade de amar, mas o Espírito Santo pode restaurar. O Espírito Santo pode restaurar a paciência. O Espírito Santo pode restaurar a ternura. O Espírito Santo pode restaurar incluso a decisão de seguir dentro de casa. Ok? Oro por los hijos, oro por los hijos que estão alejados del Senhor. Eu oro agora para que puedan regresar. Eu quero declarar em nome de Jesus que neste ayuno famílias inteiras nascerão de novo. E a los hermanos que estão orando por la salvação de suas famílias, me sumo a suas orações, me sumo a eles agora em concordância por restauração familiar. Eu creio, em nome de Jesus, que haverá restauração completa em nome de Jesus. Oramos aqui já por salvação, oramos por saúde. Se há mais pedidos de oração, quero que suban aí. Vou orar 5 minutos mais e termino nossa live. Vamos ter aí sempre 40 minutos para não quedar tempo muito largo. Bueno, vou usar agora nuestras tarjetas de oración. Tenemos aquí nuestra tarjetita. Si no tenés la tarjetita y quieres tenerla, me puedes escribir. Si no tenés la tarjetita o no tenés el libro, mándame un mensaje por privado y vamos a hacerlo llegar hacia vos. Tenemos hermanos de muchos lugares. Bueno, perdóname, no tengo la costumbre de hacer lives todos los días y por ahí me pierdo aquí en los comentarios, no estoy interactuando como debería hacerlo. Entonces quiero saludar a todos los hermanos. Yo veo que hay hermanos de muchos lugares, aquí de Buenos Aires, de Chile. Saludo a nuestros plantadores de iglesias ahí que están con nosotros en Chile. Ok, todos los días vamos a estar a este horario con esta mi idea es hacer esta secuencia, 30 minutos de oración, de compartir 10 minutos de oración. Hoy yo quiero orar, estamos orando por algunas metas, no va a dar para ver ahí en la live, pero una de las metas nuestras es orar por el bautismo de 150 personas en este semestre. Quiero que ores ahora. Estás orando por la salvación de alguien estos días, ahora vas a orar, ¿ok? Bueno, hermanos de Ecuador, hermanos de Rosario, de Chile, de Madero, saludo a todos mis queridos hermanos. Quizás de Rosario, Argentina, mira, qué cosa linda, muy precioso. Natasha Souza, de Rosario.
¿Cuántas personas estás orando? Si podés, coloque aquí en el chat el nombre de las personas que estás orando. Yo creo que la principal señal de la salvación de alguien es su bautismo. Entonces vamos a orar en el nombre de Jesús por salvación. Señor, yo me sumo aquí a mis hermanos, todos los que están orando por salvación. Aquí en Buenos Aires queremos bautizar este semestre 150 personas. Y muchos hermanos de tantos lugares orando por la salvación de los suyos. Oramos porque tu palabra dice que debemos, oh Dios, atar el hombre fuerte. Satanás es el hombre fuerte que necesita ser atado. Ato a Satanás y sus obras malignas. Ato a Satanás y sus obras malignas. E declaro que cada persona nuestra, aqueles que estamos orando, tendrán uma experiência de novo nascimento. Oramos para que sean llenos de la revelación del Evangelio, de la gracia de Dios. Haja salvación, haja salvación, haja salvación. Que la luz del Evangelio pueda explotar en el corazón de todo aquel que cree. Yo quiero declarar que en el día de hoy, el corazón de las personas que estamos orando, oramos aquí muchos nombres: Astrid, Lorena, Malena, Tiago, Tiziano, Soledad, Adrian, Carolina, tantos outros, centenas de salvação. Oramos para que haja uma ola poderosa e extraordinária de salvação entre os amigos, familiares, em las escuelas, em las universidades. E no dia de nossos bautismos, eu creio que centenas de pessoas, 150 delas, serão salvas. La verdade, serão salvas durante estes dias e serão marcadas durante o semestre, serão selladas por el poder del Espírito Santo. Repita uma breve oração comigo. Diga assim: eu creio. Bueno, ore em voz alta. Eu creio que o Espírito Santo moverá em la salvação de cada um de aqueles que estamos orando. Atamos toda obra de Satanás e decretamos vida de Deus fluyendo em seus corações. Eu serei instrumento de salvação de muitas pessoas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muitas graças, meu querido irmão, por haberme acompanhado. Tuvimos aqui mais de 60 pessoas online. E que Deus te use muitíssimo. Que tus ojos se abran e vamos a ver uma explosão de milagros, explosão de salvação. Coloque em tua agenda todos os dias, de lunes a viernes, 1 da tarde, te encontro por aqui. Um abraço.